Bienvenidos a esta serie, El retorno de la lluvia tardía. En esta oportunidad veremos que es la sección 1, definiendo los dos sistemas de valores, que nos toca abordar el capítulo 2, Sistema de Valores. Como podrá ver, el sistema de valores celestiales es revelado en los pensamientos amorosos de Dios hacia nosotros. Y aquí una ventana abierta de par en par sobre el reino de Dios que encontramos en Lucas capítulo 12, versículos 6 y 7. Leemos: ¿No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios o ante Dios. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Jesús está explicando los principios de su reino. En estos versículos tenemos una fórmula de lo que hace a las personas importantes en este reino. Lo que hace que sean tomadas en cuenta, lo que hace que sean dignas, lo que hacen que sean valiosas. Jesús declara el valor de 2 gorriones en términos humanos. Ahora, la palabra moneditas en realidad es asarios en griego, que es una moneda romana de poco valor. Es decir, un asarios era igual a la de un día de salario para una persona promedio. Con 2 asarios se podía comprar 5 gorriones. Así que en un sentido terrenal, estos gorriones tienen poco valor. Entonces Jesús establece un contraste y dice: sin embargo, ninguno de ellos está olvidado por Dios. El contraste aquí es que, puesto que Dios se acuerda de los gorriones, ellos son muy valiosos en el reino de Dios. Jesús amplía este principio al comparar cuánto piensa Dios en nosotros en comparación con los gorriones. De hecho, los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, dice. Si eso no es ser franco, de cerca y personal, entonces, ¿qué es? ¿Conoce usted a alguien que quiera saber tanto de usted que incluso supervise el número de cabellos en su cabeza? Luego viene el remate diciendo: no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. ¿Puede usted ver cómo se obtiene el valor y la importancia en el reino de Dios? Se obtienen simplemente al reconocer que Dios piensa en nosotros amorosa y continuamente, indiscutiblemente piensa en nosotros. Él nos da la vida, haciendo latir nuestros corazones, derramando activamente su amor en nuestra vida para que podamos disfrutar de ella. Y nos da ricos dones, talentos y habilidades para nuestra satisfacción, gozo y servicio a los demás. Aquí está el secreto del reino de Dios, el secreto de su importancia. Es la llave que abre el reino esclavizante de nulidad y la depresión. Este principio de valor, mediante una relación con nuestro Padre Celestial, opuesto al valor basado en el poder, posición y rendimiento, está cristalizado en los siguientes versículos que encontramos en Jeremías 9, 23 y 24. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entienda y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Aquí se pone de manifiesto un claro contraste. No hay que gloriarse, jactarse ni encontrar valor en sabiduría, poder o riquezas, sino gloriarse o encontrar valor
en conocer y entender al Padre Celestial. Este principio es declarado hoy una y otra vez en las Escrituras. En el libro de Mateo, el relato de ser más valioso que los pajarillos se amplía en toda una serie de declaraciones que culmina en el conocido texto de Mateo 6:33, donde se nos exhorta a buscar primero el reino de Dios y a no preocuparnos por las cosas de esta vida. En el versículo 27 de Mateo 6, Jesús dice: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La palabra estatura se puede referir a la estatura o a una larga vida, pero también puede metafóricamente referirse a un estado que lo capacita para algo, su posición o su estado. Un sistema de valores basado en el rendimiento implica preguntarse constantemente si uno ha alcanzado el nivel correcto. Jesús conoce el corazón humano y de cómo ha sido influenciado por la mentira de Satanás, de la autoexistencia y la valía mediante los logros. En el versículo 28 de Mateo 6, Jesús se dirige al asunto de la seguridad a través de posiciones y lo inútil que es pensar de esta manera. En Lucas 12:15, Jesús lo dice de esta manera: la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Ahora, la pregunta es, ¿hay algo malo con el rendimiento? Algunas plantean la cuestión en este punto: ¿está usted diciendo que el rendimiento es algo malo? No hay nada malo con el rendimiento ni el logro en sí mismo. Dios ha establecido un marco para la existencia humana que nos obliga a usar su poder para la productividad diaria. El problema no es el rendimiento, sino el deseo o la práctica de derribar valor de lo que se alcanza o se posee, que revela que hemos sido seducidos por la mentira de la serpiente. Entonces, lo relacional se centra en lo invisible. Este énfasis en la confianza en nuestro Padre Celestial y su provisión se expresa también en preocuparse por lo invisible por encima de lo visible. Veamos, por ejemplo, en Lucas 17, 20, 21. Preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y le dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Segunda de Corintios 4:18 también dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Juan hace una declaración muy clara y de distinción entre los dos reinos en 1 de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor por el mundo y las cosas del mundo viene directamente de un deseo de aumentar la altura de su estatura, mediante la posesión y el control del poder, la riqueza y la fama. Tal deseo no se encuentra en los corazones de aquellos que confían en el amor de su Padre Celestial. Ellos no se rigen por la ambición de ser mejores que otros o ser reconocidos como grandes triunfadores. Tienen la capacidad de estimar a otros mejores que a ellos mismos, porque no necesitan la aprobación del mundo, tal como dice en Filipenses 2:3. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás
como superiores a Él mismo. Ahora, la revelación más clara del reino de Dios y profunda del sistema de valores de Dios se revela en las primeras palabras registradas que el Padre habló a la raza humana. Hasta este punto, toda la comunicación entre el cielo y la tierra era a través de Cristo, la palabra de Dios. Pero ahora el Padre habla y sus palabras establecen los principios mismos de su reino. Leemos en Mateo 3:17. He aquí se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. El Padre establece los parámetros del valor. ¿Por qué debemos escuchar a Jesús? El Padre responde: porque Él es mi Hijo. El valor de Cristo se revela en la relación con su Padre. El Padre no dice: escuchen a este mensajero divino porque Él es el Creador y ocupa el cargo más alto en el cielo. Aunque esto era verdad. El Padre revela la valía de su Hijo por medio de la relación familiar. Algo tan simple y sin embargo tan poderoso en sus ramificaciones para con nosotros. Cristo es el camino al Padre y aquí vemos revelada la plataforma de ese camino mediante una relación de confianza con nuestro Padre Celestial. Tal como afirma en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es interesante observar que la primera vez que Satanás habla y la primera vez que el Padre habla, ambos revelan el corazón de sus respectivos reinos. Satanás habla en Génesis 3:5, ciertamente no moriréis. Y el Padre habla en Mateo 3:17 afirmando: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El contraste entre los sistemas de valor es claro y evidente. Es maravilloso saber que Dios anhela tener una relación con nosotros. Y Elena de White afirma en El deseo de las gentes, página 87. Leemos lo siguiente. Y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, abarca a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante, todos nuestros pecados y debilidades no son desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. Nos habla del poder de la oración, de cómo la voz humana puede llegar al oído de Dios y ser aceptada nuestras peticiones en los atrios celestiales. Por el pecado, la tierra quedó separada del cielo y enajenada de su comunión. Pero Jesús la ha relacionado otra vez con la esfera de gloria. Su amor rodeó al hombre y alcanzó el cielo más elevado. La luz que cayó sobre los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oremos para pedir ayuda con que resistir a la tentación. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. También leemos en Recibiréis Poder, página 349. El que abra las Escrituras y se alimenta del maná celestial, llegará a ser participante de la naturaleza divina. No tendrá vida ni experiencias separadas de Cristo. Escuchará la voz de Dios que desde el cielo dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:7. Esa voz es la seguridad de que es aceptado en el amado. Es maravilloso saber que nuestro Padre está siempre pensando en nosotros y deseando estar cerca de nosotros, tal como dice el salmista David.
En Salmos 45. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Si nuestro valor está determinado por los pensamientos de amor que Dios tiene para con nosotros, entonces este texto nos dice que somos de valor inestimable, porque dice que los planes y los pensamientos de amor que Dios tiene hacia nosotros son tan grandes que no pueden ser declarados ni contarse. ¿Qué se siente el ser inestimable? Solo puede sentirse tan bien como su creencia en la verdad de que Dios nos ama mucho, no importa lo bueno o lo malo que seamos, y solo se puede abrazar esa verdad si usted permite que la fuente de la vida fluya del Padre y no de usted mismo. Esta es una buena noticia maravillosa y estoy seguro muy agradecido por ello. Así que cada vez que usted se sienta tentada a dudar de su valor, solo mira a los gorriones y crea y resista la tentación de considerarse a sí mismo un tesoro o algo valiosísimo. Es decir, tu valor no depende de lo que hagas o lo que no hagas. Tu valor depende de los pensamientos de Dios que tiene hacia ti. Eres de valor inestimable, de gran valor. El tesoro que el Padre tiene en el universo eres tú. Eso es lo que te hace valioso. No te hace valioso lo que has logrado. No te hace menos valioso lo que has fracasado o no has logrado. El valor depende del Padre que te ama, que piensa en ti, tiene una relación única contigo. Y allí está nuestra parte, de creerle o rechazarle aquel amor que tiene el Padre hacia nosotros. Sin embargo, encontramos de un personaje conocido el rechazo de Lucifer del sistema de valores celestiales. Vemos esto en el libro de Isaías 14, versículo 12, 13 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte de la reunión, al lado norte me sentaré. Sobre las alturas, sobre las altas nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Podemos imaginarnos el momento en que Dios creó primero a Lucifer y tiernamente abrazó a su nuevo hijo. Dios había compartido su corazón y su alma con este ángel. Le había enseñado nada más que amor y le dio el privilegio de servir en los altos niveles del gobierno de su familia. Lucifer había sostenido su valor por medio de su relación con su Padre Celestial. Pero por medio del misterio de la iniquidad, rechazó el valor que había hallado en su Padre y comenzó a escupir palabras de ira y de rebeldía. Moviéndose en las sombras del engaño y la mentira, envenenó las mentes de muchos otros hijos de Dios. Lucifer sugirió que la santidad era algo inherente en los ángeles, que los dirigiría sin la necesidad de la ley del Dios. Observe esta cita, por ejemplo, dice. Esto encontramos en Conflicto de los Siglos, página 486. Abandonando el lugar que ocupaba en la presencia inmediata del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles, obrando con misterioso sigilo y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una apariencia de respeto hacia Dios.
se esforzó en despertar el descontento respecto a las leyes que gobernaban a los seres divinos, insinuando que ellas imponían restricciones innecesarias. Insistía en que, siendo dotados de una naturaleza santa, los ángeles debían obedecer los dictados de su propia voluntad. ¿Podemos imaginar el dolor? Lucifer, creado tan perfectamente, estaba lleno de odio. Estaba empeñado en destruir al Hijo Eterno de Dios, porque Jesús revela que Satanás era un asesino desde el principio, tal como vemos en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La realidad de este sentimiento se demostró en la cruz del Calvario, donde Satanás esperaba deshacerse de Jesús de una vez por todas. Es crucial recordar que en el reino de Dios, la identidad y el valor de una persona están ligados a su relación con el Dios Creador, nuestro Padre Celestial. Esto es debido al hecho de que el valor o el tesoro de una persona es donde está el corazón o el centro. Vemos esto en Mateo 6:21. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si nuestro corazón está centrado en Dios, nuestro valor o nuestro tesoro provienen de Él. Si nuestro corazón está centrado en nosotros mismos, nuestro valor o nuestro tesoro provienen de nosotros mismos. Cuando Lucifer salió de esa relación, obstruyó la luz del amor de Dios y abrió una oleada de oscuras emociones. Leemos en Conflicto de los Siglos, página 486. Mientras más se miraba a sí mismo como la fuente de poder, más desgraciado se volvía Lucifer. El orgullo de su propia gloria se hizo desear la supremacía. Lucifer no apreció como don de su creador los altos honores que Dios le había conferido y no sintió gratitud alguna. Si se le hubiese preguntado a Lucifer antes de la rebelión, ¿quién eres tú?, él habría contestado tranquilamente con seguridad y confianza: soy un hijo de Dios y Él me ama. Su corazón y su centro era su Padre. Por ende, ahí estaba su tesoro. Una vez que Lucifer rechazó a su padre, si se le hubiese hecho la misma pregunta: ¿quién eres, Lucifer?, ¿qué habría contestado? Habría perdido su verdadero tesoro y identidad como un hijo de Dios. Ahora Lucifer estaba centrado en sí mismo, pero no tenía ninguna fuente de vida que llenara su corazón de gozo y amor. Había obstruido esa fuente cuando intercambió tesoros y cualquier identidad que tratara de crear para sí mismo. De ahí en adelante nunca llenaría ese vacío ni la sensación de pérdida que experimentó al romper su estrecha relación con su Padre Celestial. Lucifer, ahora Satanás, está solo. No hay nadie que lo abrace, nadie que lo anime, nadie que lo ame, ningún lugar al cual que pueda llamar hogar. La fuente de Satanás es una cisterna rota. Su agua no es refrescante y es incapaz de darle un sentido de tranquila seguridad del valor que su Padre había puesto en él. Ahora está impulsado por todas las emociones de inutilidad, la inseguridad, el temor, el vacío, los celos, el orgullo, la autojustificación, la arrogancia, la ira, el enojo y un espíritu controlador. Leemos esta cita en la Historia de la Redención, página 25. Satanás quedó sorprendido con su nueva condición. Su felicidad se había disipado. Contempló a los ángeles que, como él, habían sido tan felices,
pero que habían sido expulsados del cielo con él. Antes de su caída, ni una sombra de descontento había malogrado su perfecta felicidad. Ahora, todo parecía haber cambiado. Los rostros que habían reflejado la imagen de su Hacedor manifestaban ahora melancolía y desesperación. Entre ellos había continua discordia y acerbas recriminaciones. Cambió la fuente del amor, luz y el verdadero valor por una fuente de odio, oscuridad e inutilidad. Satanás no sabía qué camino tomar después de rechazar a Dios. Tuvo que redefinir quién era y de alguna manera ahora ahogar ese vacío, esa inutilidad, esa nada que sentía en su interior. Como cualquier niño que se siente sin valía, Satanás lleva sobre sí todas las marcas de la inseguridad, el temor, la locura y una desesperada necesidad de aprobación de quien quiera que se le pueda dar. Ansía atención y para satisfacer ese vacío, en su naturaleza pervertida anhela ser venerado, adorado y amado. Cualquier cosa para quitar el dolor, la soledad y la inutilidad. Puesto que Satanás rechazó a Dios como su Padre y reemplazó eso con la creencia de que Él tenía vida en sí mismo, Él sintió que no necesitaba una relación con Dios para la vida o el valor. Él creyó que todo eso procedía de sí mismo. Tal mentira exige intentos continuos para demostrar que Él tiene su propia fuente de vida. Él tiene que hacer continuamente demostraciones de su poder para asegurarse a sí mismo y asegurarle a sus seguidores que su mentira es verdad. Pero, ¿de dónde proviene su vida para manifestar tal poder? Dios continúa concediéndole la vida, permitiéndole demostrar los principios de su nuevo reino, para permitir que cada uno decida cuál reino es mejor. Leemos esto en Conflicto de los Siglos, página 487. Dios permitió en su sabiduría que Satanás prosiguiese su obra hasta que el espíritu de desafecto se convirtiese en activa rebeldía. Era necesario que sus planes se desarrollaran por completo para que su naturaleza y sus tendencias quedaran a la vista de todos. Para resumir brevemente al finalizar este capítulo 2, de la siguiente manera lo haremos. Dios es la fuente de vida que vemos en el capítulo anterior, en el capítulo 1, tanto de la vida física, mental y espiritual. Todo nuestro amor, gozo y capacidad creadora fluye desde su trono hacia nuestros corazones. Número 2. Nuestro valor o tesoro es donde están nuestro corazón y nuestro centro. Número 3. Lucifer rechazó a Dios como su centro y cambió hacia sí mismo. Trató de mover la fuente. Número 4. Al mover el centro se destruyó el tesoro de encontrar valor en nuestra relación con Dios. Número 5. Satanás introdujo a Adán y a Eva concepto de que todos tienen vida en sí mismos y que esto es nuestro centro y nuestro tesoro. Número 6. Para hacerle frente a la pérdida de la verdadera fuente de vida y luz y para mantener viva la mentira del poder inherente, Satanás estableció su reino sobre los principios de encontrar valor a través de demostraciones de poder y rendimiento. Es decir, que cuanto más tengas, eres de más valor, y cuanto más logras, eres de más valor. ¿Acaso eso no es lo que busca el ser humano? Siempre está fijándose en lo que logra, en lo que hace, y también está fijándose en lo que no puede hacer, en lo que no puede lograr. Por eso viene cuando una persona logra algo, el orgullo. Cuando fracasa,
entra en un estado de depresión. Número 7. Por lo tanto, Satanás ha tenido éxito en infundir en la naturaleza del hombre la creencia de que el hombre tiene vida en sí mismo y un sistema de valores que está basado en probar la existencia de esa vida a través del rendimiento y la manifestación del poder. Número 8. La capacidad de demostrar poder se debe solamente al hecho de que Dios nos concede su vida para darnos tiempo de ver la naturaleza imperfecta del reino de Satanás. Así que en realidad, obtener valor mediante nuestro rendimiento es usar la vida de Dios y reclamarla como nuestra. Esto es un caso claro de robo. Finalmente, los que viven en el reino de Dios ciertamente desempeñan y tienen logros. La clave es que no derivan ni obtienen valor de tales desempeños o logros. En nuestro próximo capítulo abordaremos el tema protegiendo la fuente de la vida y el sistema de valores por la ley. Hasta la próxima.